Desde Cancún, la batalla de las ideas, con Salvador Ramos. Bueno, buenas noches. Bienvenido al programa Desde Cancún, la batalla de las ideas. Hoy estamos de lujo con la presencia de Norma Madero. Buenas noches, Normita. ¿Qué tal? ¿Qué tal, licenciado Cristian Alpuche. Y bueno, la idea es que en este programa de radio por internet, que usted puede escuchar a través del Luces de la Radio, de la revista Luces del Siglo, podamos platicar de las ideas que permanecen en los actores políticos que actúan en nuestro país y que tiene que ver con la economía, con la política, con los programas sociales, con la conducción de la sociedad, porque nosotros afirmamos que no hay ninguna acción si no hay una concepción teórica, es decir, si no hay ideas. No se puede diseñar proyectos que tienen que ver con la vida pública del país, de los municipios, de los estados, si no hay ideas. Y las ideas, pues se supone que las deben tener los políticos, pero hay muchos políticos que no estudian, que no leen, que son verdaderos analfabetas, que están desinformados. Y todo lo que se trata es de esclarecer, a ver qué es lo que piensan, por qué hacen las cosas. Entonces, la idea de este programa es que hoy pudiéramos abordar el tema de la reforma política, que en México ha habido muchas reformas. Una de las reformas más importantes es en la época de Luis Echeverría, cuando le dan al Partido Comunista la posibilidad de que contienda, que salga de la clandestinidad, y participa el maestro Valentín Campa frente al candidato único, que era José López Portillos, y Valentín Campa reúne creo que cerca de 10 millones de votos. Esa fue una reforma que permitió abrir espacios para que haya participación, y antes hubo la reforma para los diputados de partido, que hoy son los diputados de representación proporcional. Y hace poquito hubo una reforma política que la resolvió la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y que la hicieron a modo y bajo las circunstancias de quienes son actores ahora políticos. Se olvidaron de todas las cosas que la ciudad ha venido planteando y le arreglaron primero que nada para que el que sea candidato electo o presidente electo pueda dar su juramento en las comisiones del Congreso, en el Poder Judicial o en cualquier parte, ¿no? O sea, se la hicieron a modo. Y también plantearon como si fuera una gran cosa la iniciativa popular, pero si las iniciativas de los diputados no pasan, teniendo la presencia de muchos legisladores, de la fuerza política, pues menos la de un ciudadano que va y presenta su iniciativa. En fin, este es el tema. ¿Qué opinas, Norma? Pues como bien dices, Salvador, esta reforma política ya amañada, vamos a decirlo, de alguna manera, con un traje a la medida para el que fuera presidente electo, y para que no le sucediera, a final de cuentas, lo que sucedió 6 años en una de las cláusulas que ponen en esta reforma política, es que lo que sucedió hace 6 años cuando no dejaban tomar protesta a Felipe Calderón, y que en esta que venga puede tomar protesta el presidente ante la mesa de la comisión o ante el presidente del Tribunal de la Suprema Corte. O sea, aquí estas reformas que cambiaron, como bien mencionas al inicio, es un traje a la medida al que iba a llegar, ¿no? Que es parte del mismo juego que estamos viendo en estos momentos, ¿no? A ver, Cristian, ¿cuál es tu opinión? La opinión de la reciente reforma con respecto a esa, creo que la principal es la de la toma de protesta, ¿no? Así es. A mí así que lo primero que me viene a la mente es primero si es positivo o negativo, ¿no? Creo que se puede hacer un buen planteamiento a discutir, ¿no? Si es adecuado o no. Entonces yo ahora sí que lanzo la pregunta pues primero que no, a porque ustedes. La representación del pueblo, aunque lleguen con fraude electoral y con trampa, pues es el Congreso de la Unión. Así es. Es el pueblo, es la representación del pueblo.
Pero si ya no va a protestar allí, jurar la Constitución o respetar la Constitución y hacerla que se cumpla, y la va a hacer de manera sesgada, es decir, ya están previendo de que va a haber dificultades. Así es. Sí. Entonces, eso le quita legitimidad. Un presidente debe responder ante la representación popular, porque ahora pasa como lo del informe, por ejemplo. De alguna manera, el presidente de la República iba a presentar su informe otra vez frente al pueblo, y obviamente por televisión, circuito cerrado o encadenados por la radio, pero después de una reforma donde quisieron supuestamente hacerle el feo a Fox, no sé si a Fox o a Fox, yo creo que a Fox, es que ya no vaya a presentar ahí su informe, sino que ahora lo haga en su casa, en Los Pinos, o en el salón que él escoja, sin ninguna interrupción, sin ninguna impugnación, y con sus propios invitados. Sí, entonces todo eso le va quitando representatividad al pueblo. ¿No, Norma? Así es, efectivamente. Eso es por una parte. Otra de las iniciativas que promovieron fue la participación ciudadana, las candidaturas ciudadanas, incluso la consulta ciudadana. Pero ahí viene entrampado también, o sea, hasta dónde realmente los ciudadanos vamos a poder participar, cómo se va a organizar. Hasta el día de hoy todavía tampoco no lo dicen. O sea, cómo se va a promover esas candidaturas ciudadanas y cómo van a ser participativas esas consultas ciudadanas. O sea, no hay una transparencia en ese sentido. Por lo tanto, o sea, es como siempre, mientras el pueblo sigue aguantando, no vemos realmente una transparencia de la función, ni los de los diputados en este caso, como tú mencionabas, que son los representantes de nosotros ante este poder, y que no se esclarece todavía hasta el día de hoy esa validez o esa que le quieran dar a la ciudadanía, ¿no? Claro, yo dividiría el tema, conforme lo estamos abordando, de dos formas, ¿no? Las recientes como tal, que sí, las del diciembre, exactamente, las de diciembre del año pasado. No, pero sobre todo la de toma de protesta. Okay. Esa, por ejemplo, yo en lo personal dividí esa, y posteriormente, ahora sí que todas las demás, ¿no? De legislatura en legislatura, las que venimos arrastrando. Entonces, a mí me gustaría, porque sí me interesa que hagamos un análisis con respecto a la conveniencia, y algo que Salvador acaba de destacar sumamente importante, que es que se está la Constitución se está reformando a modo, ¿no? Esa parte creo que sí es importante también dejarla sobre la mesa para que la continuemos así que desmenuzando, pero creo que seguimos sin abordar el tema del fondo. ¿Es positivo para el país? Definitivamente la forma, vemos que no se está cumpliendo con la forma. Se está prácticamente tratando la Constitución como si fuera un reglamento. Y creo que no debe una reforma de ese calaje adecuarse a cuestiones muy circunstanciales. Exactamente. Eso ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Pero bueno, ya está. El tema de fondo. No sé que el fondo las formas deben cuidar el fondo y viceversa. El tema de fondo es que no quieren que proteste, cumplir y hacer cumplir la Constitución frente a la representación popular, que es el pueblo. Que lo haga en una comisión o ahí frente al presidente. ¿Pero será positivo? No, pues evidentemente no es positivo. No es ayuda positivo. A la vida democrática. Ustedes, por ejemplo, hacia el exterior, ¿no? Porque al hablar de un Estado tenemos que hablar también de la parte exterior de él, ¿no? A la parte de política exterior, relaciones internacionales, toda la imagen del país hacia el exterior, etcétera. ¿No creen que puede llegar a ser positivo solamente esa parte? Pues que no hay ningún país del mundo que yo conozca que el presidente vaya a protestar a escondidas del pueblo. Sí, la representación popular, le estás quitando legitimidad a la representación popular, que es en este caso el Congreso de la Unión. Si nos vamos a 6 años, tú tienes que recordar que cuando tomó protesta Felipe Calderón, que no podía tomar protesta porque no había realmente toda la representación de los partidos,
ante eso hubo muchas negociaciones para que pudieran acceder. En este caso el PRI fue vamos a decir, fue el más ganón, ¿verdad? Porque el PAN y el PRD enfrentados, como estaban en ese momento, igual hace 6 años con una problema postelectoral y demás, quien daba el alfil de la balanza en ese momento era obviamente el grupo parlamentario del PRI. Vamos a decir que se encarecieron los diputados. Ante eso hubo negociaciones para poder poder ser presidente Felipe Calderón. Lo que trataron de hacer, lo que pretendieron hacer con estas reformas o estos cambios ante la Constitución es precisamente eso, evitar esas concertaciones, vamos a decirlo, y darle fuerza a un partido u otro, que eso es lo que vamos a ver que va a suceder el 1 de diciembre de este año, ¿no? Como pasó 6 años antes de eso, con la toma de protesta de Carlos Salinas de Gortari, que también hizo negociación con los diputados senadores del PAN para que le reconocieran el triunfo, a cambio de que les diera varias gobernaturas, que después se supo, y que les abriera espacios de participación, entre ellos la alternancia al poder. Es decir, no hay nada oculto, ni hay nada que en esta época no se pueda conocer. Y bueno, el análisis es saber qué ideas hay detrás de esto. Bueno, pues las ideas que a mí se me ocurren es que no quieren enfrentar las realidades, porque si hay protestas, si hay impugnaciones, pues lo que había que hacer es desahogarlas de la mejor manera, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista democrático, es decir, y si no, repetir las elecciones, porque cada día que pasa, pues empiezan a salir más y más detalles de ese entramado que supuestamente lo hicieron los del PRI de manera perfecta, pero que ahora resulta que están aflorando todas las empresas que se prestaron para triangular los recursos hacia Monex y hacia Soriana. Muchas de esas empresas hechas al vapor, con gente que no tiene ni capital, son trabajadores, en domicilios que no existe nada. Hay hasta un consultorio dental ahí que lo dieron como una empresa Patito, ¿no? Patito, y todo eso pues pone en evidencia que la impugnación, que la inconformidad social pues va a crecer, pero en lugar de enfrentarla buscan una salida para que no tengan el 1 de septiembre un problema, sino el 1 de diciembre. Sino, se va a quemar el edificio, oiga, pues en lugar de enfrentar el fuego, no, pues busquemos salidas, ¿no? Pon más escaleras por acá, porque ya nos bloquean la puerta, nos salimos por la ventana. Y si no, nos vamos a la azotea que pase un helicóptero. Es decir, no se trata de eso. No se trata de eso, ¿no? Claro, yo creo que esto puede ser un tema también que retome la sociedad civil, las universidades o los propios diputados, por ejemplo, de que comiencen a realizar un balance social de las próximas reformas que se tienen que dar. Por ejemplo, en cuanto al mecanismo jurídico y también la parte económica de repetir unas elecciones, porque a mí lo que sí me queda claro es que desde el punto de vista procedimental no es factible realizar las elecciones. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? Y desde el punto de vista económico tampoco. Sí, acuérdate que algo de lo que está propuesto en varias iniciativas populares y de grupos es que puede haber en México una segunda vuelta, como la hay en otras partes del mundo, en Europa y en América Latina. Sí, pero lo que no se puede evitar a todas fuerzas eso. Lo que no se puede seguir cultivando o aceptando el fraude como una parte de una cultura, como el PRI. ¿De qué está desesperado el PRI? Ya pasó las elecciones, ¿no? Ya pongámonos de acuerdo. Espérate, primero limpiemos la elección. Sí. Yo estoy contigo en las cuestiones que sí hay que resolver, ¿no? Pero desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, no hay los mecanismos procedimentales para elegir para repetir una elección, la cruda realidad. No estoy diciendo, por eso hablo de un balance social, porque es muy importante que las reformas que vienen no las hagamos que las hagamos más bien de forma integral, ¿no? Hasta con el impacto hablaba social de lo que repercutiría
hacia el exterior repetir unas elecciones. Con esto forzas de inmediato a los actores políticos, a las instituciones políticas, a que no va a haber otro mecanismo que hacer las cosas desde legales, ¿va? Ahora sí que, como Montesquieu decía, conforme al espíritu de la ley, ¿no? Entonces, porque es algo muy importante que a veces se nos olvida. Y repito, desde el punto de vista presupuestal tampoco es viable hoy. Yo no hablo en un futuro. Hoy, por ejemplo, no es viable ¿sí me explicó? Aquí lo que hay que tomar en cuenta, y es lo que muchos nos preguntamos, y ante ese rezago de iniciativas que quedaron pendientes de muchas legislaturas, es la correlación de fuerzas que existen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta semana, de hecho, sacamos un reportaje precisamente sobre el tema, en cuestión de las leyes que se aprobaron o iniciativas aprobadas durante cada sexenio. Hacemos un análisis precisamente en lo que mencionabas, Cristian. Desde la época de Carlos Salinas, por ejemplo, el partido del Ejecutivo contaba con el 62% de la legislatura. Las iniciativas aprobadas en ese momento, contando con el 62% del propio presidente, eran del 98%. En la época de Ernesto Zedillo, el partido del Ejecutivo tenía el 60% de la legislatura y se aprobaron 99 iniciativas aprobadas. En la época de Vicente Fox, el partido ejecutivo tenía 41%, el presidente, ¿no? La legislatura tenía el 41% de su partido. Las iniciativas aprobadas fueron del 90%. Y en la época de Felipe Calderón, actualmente, que también el partido ejecutivo es el 41% de la legislatura, las iniciativas aprobadas fue de un 80%. O sea, no hubo tal rezago como se menciona. ¿Me explico? Aquí lo que hay que analizar en ese sentido, que todas esas iniciativas aprobadas, gran parte fueron promovidas por el propio Ejecutivo del país. O sea, la legislatura, finalmente lo que mencionabas al inicio del programa, se hacen las leyes a modo del presidente en turno. Nunca se piensa en la ciudadanía, los diputados no promueven iniciativas, finalmente es a lo que le convenga en ese momento al presidente de este país. Eso es lo lamentable. Las iniciativas surgen de las secretarías de Estado. Exacto. A cada secretaría, de acuerdo con su interés. De la época del PRI yo recuerdo cómo iban los secretarios de Estado en plan prepotente a imponer sus criterios al Congreso. Y bueno, pues ahí estaba el ritual del informe presidencial, todo manejado por el Estado Mayor Presidencial, cuando el Congreso es un poder independiente. Es decir, el equilibrio entre los poderes no existe. Así es. Y por eso también es parte de las deformaciones que hay en nuestro país, porque sucede, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo. Un gobernador que es enjuiciado o que solicita juicio político nunca pasa, porque los diputados, no solamente los de su partido, sino a los de la oposición, que a veces los maicean, no pasa los juicio político. Y en algunos casos, como el de Félix González Canto, donde está habiendo un mandato de parte del Tribunal Federal Electoral de que tienen que sancionarlo, y no lo sancionan, porque mañosamente presenta la iniciativa y le faltan hojas. Es decir, siempre andan buscando argucias. Es decir, eso es lo que no puede seguir siendo en este país, porque la vida democrática significa transitar por las ideas que van floreciendo en la sociedad y que buscan un equilibrio entre los poderes, buscan acotar los poderes de los gobernantes y buscan salidas a los distintos problemas. Pero mientras siga habiendo esa visión patrimonialista, esa visión de la oligarquía, de la burguesía, del capitalismo, del neoliberalismo, que solamente les interesan sus asuntos para efectos de cumplir con los mandatos que le dan no el pueblo, sino lo que le dan en este caso el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso están urgidos de la reforma laboral, pues lo que quieren es seguir cargándole a las gentes más débiles el peso de la crisis. Pero bueno, en esta reforma última resolvieron algo que creo que es interesante, Norma, la sustitución del presidente, ya sea que no tome protesta
o ya sea que se muera, o ya sea que haya que hacerle juicio político, aunque ahora está prohibido el juicio político para el presidente, que no debiera de ser, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Norma? Así es, en lo que acabas de decir de la sustitución del suplente, o sea, aquí volvemos a lo mismo, o sea, finalmente la ley sigue siendo amañada, de acuerdo a modo al traje a la medida del que pensaban ya, pues, elegir para su candidato, en este caso, bueno, al propio Enrique Peña Nieto. ¿No? Pero lo que sí hay que decir algo, que este presidente que llegue, o sea, una vez que se defina este problema postelectoral, va a ser un presidente sometido totalmente al Parlamento. O sea, va a ser un presidente donde no va a tener una mayoría, que será de un 45% aproximadamente que tiene ahorita, bueno, si llegase Peña Nieto. Y aquí volvemos al tema, que va a seguir finalmente vamos a decirle, lo voy a poner entre comillas, el chantaje, porque viene siendo un chantaje, mi querido Chava, ante el propio presidente, va a seguir siendo el líder de la Cámara de Diputados. Eso no lo podemos evitar. Mientras no se piense realmente en la participación ciudadana y en darle esa apertura a los ciudadanos, no va a cambiar este país en nada. Vamos a seguir teniendo los mismos vicios permanentemente. No, por supuesto. El tema de participación ciudadana yo creo que sí tiene que agarrar un nivel de seriedad muchísimo mayor a lo que al día de hoy hay, ¿no? Y que el día de ayer prácticamente el tema de participación ciudadana era visto, a mi percepción, como denle el dulce a los niños, para que se entretengan. ¿No? Ahorita ya realmente el tema de participación ciudadana yo creo que sí es un tema muy serio que se tiene que abordar. Pero en lo personal me gustaría solamente hacer la pregunta. Al día de hoy, jurídicamente y presupuestalmente, económicamente, ¿están conmigo con respecto a que no es factible repetir las elecciones? No, sí es factible, ¿no? Claro que sí. Además, te voy a decir una cosa. La política está por encima de las cuestiones de forma, ¿entiendes? La política es el fondo. Sí, porque en este momento ya no está en disputa quién ganó la elección, ya ese no es el tema. Quien ganó la elección es Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las cifras. Es decir, lo que está en duda es si se violentó la Constitución, que eso debe permitir a la autoridad cancelar la elección y repetirla. Eso es lo que está en duda, es la legalidad, por ejemplo, es la transparencia. Yo estoy con ustedes y desde el punto de vista jurídico creo que pudiéramos argumentar de que se violó desgraciadamente la Constitución, ¿no? Vamos a suponernos en el 2006, ¿no? El mismo ejemplo, pero creo que de mayor calaje hoy, ¿no? Diferente. Diferente, claro. Fue diferente. Sí, no, por supuesto, pero creo que en el 2006 el tema de reconteo de votos no era factible, o sea, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista jurídico. A lo mejor el impacto económico no era tan fuerte, o sea, porque ya estaban ahí los consejos, etcétera, era cuestión de... Pero nosotros es un problema de voluntad política, ¿no? Pero claro, la ley no lo preveía, ya hoy lo prevé. Pero es un tema también de Estado de Derecho. Porque es muy riesgoso. Política, ¿no? Yo creo que... Yo estoy contigo en la parte que lo principal es lo político. ¿Me explico? Que es el fondo. Perfecto. Pero la cuestión es de que creo que como sociedad corremos el riesgo de permitir que las autoridades, por ejemplo, en el 2006, contaran los votos. Aunque parezca que era lo más conveniente, tan solo el permitirles a la autoridad hacer más allá de lo que la propia ley le permitía, creo que corremos un riesgo y caemos en una trampa social. Vamos a un intermedio, ahorita regresamos. Just a lad of 10, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Put your faith in love, my boy, my father said to me,
lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of that poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. The sweetness of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. Of the fruit of that poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. Of the fruit of that poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun, and in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale but true. Sad a tale but wiser now. I sing my song for you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of that poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of that poor lemon is impossible to eat. Radio Luces. La luz de la radio. Radio Luces. La luz de la radio. Haciendo radio, haciendo ruido. Desde Cancún, la batalla de las ideas. Con Salvador Ramos. Regresamos a nuestro programa desde Cancún, la batalla de las ideas. A ver, en ese tema de reforma política, yo sostengo que es mucho más importante la concepción política, otra vez las ideas políticas de cómo asegurarnos que la voluntad popular expresada en las urnas electorales debe estar apegada totalmente a la legalidad. Eso es mucho más importante que la cuestión presupuestal o la cuestión reglamentaria, porque eso se puede resolver. Es decir, como se resuelve en cualquier parte del mundo. Lo que no se puede resolver es que sigamos viviendo en un marco antidemocrático, impositivo, donde es el dinero el que gobierna, porque cada día las elecciones son más costosas, cada día el factor dinero interviene más, y en este caso estamos hablando de cantidades multimillonarias que rebasaron los topes de campaña. Es increíble el cochinero que estamos viendo en estos momentos, o que se está exhibiendo en estos momentos, de acuerdo a todo lo que se está, pues que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, leemos en la prensa, ante la corrupción que existe en todos los sentidos. Ahora sí que las coaliciones que hay, no solamente entre los partidos, Salvador, entre el poder económico, entre las propias empresas, o sea, es ganar a la mala, como sea, a la mala. Eso es lo que a los ciudadanos, de alguna manera, te preguntas, ¿y para qué voto? ¿Y para qué voy? Porque esa es la reacción de la gente en la calle, ¿eh? O sea, ¿para qué participar si de todos van a hacer lo que ellos quieren? De todos modos van a pagar, o el dinero, como tú mencionabas, va a pagar o va a ensuciar o va a transportar lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país. Es de veras un cochinero lo que estamos viviendo. O sea, yo creo que en ninguna parte del país se ve tanta, ya, ¿verdad? Como están las cosas a la hora que hubo, bueno, ni en países tan fuertes en Rusia, ¿no? Bueno, ni en países como cuando había dictaduras, que ya no haya casi, benditos a Dios, veamos tanto cochinero como lo que está viviendo aquí en México. O sea, hacemos un recuento de todo lo que está pasando, todas las evidencias que están exhibiendo. Esos son nuestros políticos. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Está interesante el plano en el que lo estás poniendo, porque es una realidad triste que ya está siendo parte de nuestra cultura, ¿no? Eso ahí estoy plenamente contigo.
Yo insisto en la parte procedimental y presupuestal, es inviable en 2 meses repetir unas elecciones. No puede ser en 2 meses. Es decir, tendría que, puede ser a 6 meses. O sea, si si hiciéramos un ejercicio sobre esto, tendría que terminar obviamente el periodo de Felipe Calderón. El propio Congreso, el que toma posesión el 1 de septiembre, ese convocaría o pondría un interino y sometería... Ya de acuerdo con las reformas, sí, ¿no? El que presida el Senado será el presidente interino. Que quién sabe si esa reforma también nos lleva ya un mensaje. Es decir, a ver, como se van a anular las elecciones, asume la presidencia el líder del Senado. Digo, a lo mejor... Yo creo que la mecánica constitucional ni legal permite hoy repetir las elecciones. O sea, simplemente Felipe Calderón tiene que salir el 1 de diciembre. Así es. No hay, o sea, desgraciadamente en estas no. Si ya hablamos del nuevo paquete de reformas electorales, a mí partiendo de un balance social, se me haría interesantísimo el valorar el mecanismo constitucional y la parte presupuestal, económica presupuestal de repetir unas elecciones. Yo creo que poner eso sobre la mesa va a forzar a los partidos políticos, a los candidatos, a todos los grupos de interés en unas elecciones, llámese empresas, a decir no, porque incluso mejor prefiero... Vamos a, por eso te decía, haciendo un ejercicio precisamente de esto, incluso el propio Andrés Manuel se adelantó en la demanda en contra del propio del PRI, de Enrique Peña Nieto. Si se diera una segunda vuelta, quedaría inhabilitado Enrique Peña Nieto para poder participar en la próxima, O sea, ya lo está imponiendo. Andrés Manuel ya lo presentó hace unos días. El tema de segunda vuelta. Así es, o sea, si se diera una segunda vuelta, poner los candados para que el señor Enrique Peña Nieto no pudiese participar en la segunda vuelta. O sea, no, porque por supuesto, ha cometido delitos graves. Exacto. No, y además constitucionalmente ya no se le permite. Es como, por ejemplo, el tema de reelección, ¿no? Que entra dentro de estos de cuestiones de reforma. Yo creo que los diputados que aprueben el tema de reelección a diputados no pueden entrar ellos como se pretendió, ¿no? En algún momento. Sí. O sea, yo creo que en este momento sería muy costoso. No creo que se dé, estoy de acuerdo contigo, no creo que se dé una segunda vuelta. Van a tratar de, incluso aquí, ahora sí que los que tienen la pelota en la cancha en este momento son los magistrados del tribunal. Esos van a ser los que van a decidir. Lo van a ir cercando a los tiempos. Esa es la estrategia que veo. O sea, ir acercando más hacia los tiempos de las tomas de posición, incluso que pueda haber para el 1 de diciembre alguna definición. Lo van a ir acomodándolo por dosis. Pero se van enredando, Sí, no, porque cada día salen más pruebas. El PRI salió negando lo de Soriano y lo de Monex. Y ahí están. Y luego ya lo reconoció. Y luego ya dijo que lo había utilizado para pagarle a sus cuidadores de casillas y eso. Pero ahora resulta que a Andrés Manuel le están filtrando información, como siempre sucede, de gente que está dentro, donde le hablan de todos los contratos que existen. Y por eso le pide a la Secretaría de Hacienda que ella se los pida a Monex y a Soriana. Como también le están pidiendo al tribunal que no resuelva hasta en tanto no se esclarezca el asunto de la compra de los votos. Es decir, va a ser muy difícil, muy costoso el irle dándole vuelta al asunto y acordando eso, porque Andrés Manuel sigue con su estrategia de lucha pacífica y legal, pero hay otros grupos que ya se salieron. Ahí está el grupo de San Salvador Atenco, ya planteando confrontaciones directas. Es que ese es ahí el tema donde esperemos que no vaya a reventar, Chava. Yo veo aquí a los jóvenes en el grupo, en el tema de los estudiantes del 132, de que ya quieren tomar ellos acciones más reaccionarias. Aunque el discurso de Andrés Manuel efectivamente ha sido siempre pacífica. El tema aquí es que no se les va a salir de las manos. ¿Y hasta dónde va a llegar esta protesta? O sea, ojalá, no, y también por parte de la autoridad que no vaya a haber represiones. No, pues ya empezó a verlas. A eso vamos. Pero
golpe, represión, eso se va reproduciendo y eso nos lleva otra vez a una destabilización del país. Sí, más sin embargo, en algunos estados, o sea, una cosa es el centro del país donde hay más protesta, dijéramos, o donde está más caliente. Más ebullición. Exacto. A diferencia de los estados, y lo vemos aquí en corto, se van disolviendo los grupos por el autoritarismo de los propios gobernadores, por los enfrentamientos que han sido, lo vemos cada vez se está disolviendo en los estados. Eso es lo grave que está pasando. ¿Quién sabe? Te voy a decir por qué. Porque el problema de fondo es la situación económica y social del país. No, eso es una realidad. Si no hay empleo, si no hay oportunidades, si sigue habiendo bajos salarios, si sigue habiendo hambre en el campo, si sigue habiendo inmigración, si la violencia no para, si la descomposición familiar continúa, si todos son ingredientes que con un gobierno autoritario, represivo, que quiera repetirlo ese Salvador Atenco, pues lo que hará será acelerar una revolución en este país. Eso es lo no hay condiciones todavía. No, esperemos que y ojalá no las haya. Claro. Pero si no te dan posibilidad por la vía pacífica, pues entonces dime cuál es el camino, aguantarse, quedarse callado, esperarse, ¿qué hacer? A ver, Cristian, vámonos. Tú que eres muy, te gusta mucho el orden, pero frente al desorden institucional y desde el poder, ¿cuál es la respuesta? Vámonos por unas reformas que se reglamente el repetir una elección. Yo creo que eso, o sea, que se reglamente, imaginémonos nada más que se llegue a reglamentar que bajo ciertas circunstancias en donde haya pruebas como las que hubo, que pie de página, ¿qué partido no lo hace? Aquí la cuestión es que usaron instrumentos financieros más sofisticados. No, si son pero bueno. Y eso los entrampó, ¿eh? Oye, si lo estamos claro, lo han hecho a la antigüita, repartiendo el dinero. Claro, el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Pero quisieron usar la ciencia y tecnología y se embarcaron, ¿eh? Se le está denunciando por corruptos, no por tontos, ¿eh? O sea, tontos no son, claro que no. Bueno, imaginemos nada más que lleguemos realmente a reglamentar lo más que se pueda del punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, ¿no? Que se llegue a reglamentar eso, yo creo que es un blindaje para las próximas elecciones fenomenal. Que se llegue a reglamentar que se comprueben ciertas prácticas electorales, ciertas vendetas, o sea, que yo creo que todo el mundo va a sacar las manos de las elecciones. Yo creo que ese es un mecanismo bastante interesante. Pero el problema es que quienes están en el poder no quieren cambios. Cierran la puerta a todas las posibilidades, ¿entiendes? Sí, lo ideal sería decir, a ver, hoy no hay una medicina para este efecto, hagámosla. No, pero lo que no quieren es claro, curación. Lo entiendo. Quieren seguir detentando el poder, aunque sea de manera ilícita. Vámonos más programáticamente. ¿Por qué no se forma, o sea, la propia sociedad civil? Paso número 1, vamos a empujar referéndums, plebiscitos, iniciativas populares. Dentro de ellos sí es importante el tema de vinculación, ¿no? Que si son de carácter vinculatorio o no, si llegan a ser obligatorios o no estos ejercicios, que también es todo un tema. Y yo creo que hay el tiempo y las condiciones para empujarlo políticamente. Si las iniciativas populares de los diputados que tienen su representación de grupos, algunos importantes, no pasan, están en el congelador, y ahora parece que están obligados a pasarlas y rechazarlas o lo que sea. Pero si no pasan, imagínate un ciudadano de buena fe que aquí elabora una iniciativa fabulosa, extraordinaria, que la presenta menos, hombre. A lo mejor hasta en la propia Fiscalía Mayor le echan a la basura. Y la participación ciudadana todavía la van a reglamentar, ¿eh? Sí, no, como también van a reglamentar el asunto de las candidaturas independientes. Y la están anunciando para el 2016, es decir, dentro de 4 años. Es decir, no están contemplando que puede ser también en los estados. Están pensando solamente en lo federal. Así es. Porque en los estados, pues, los señores gobernadores, amos y señores virreyes de su territorio, virreyes, ellos no quieren que se mueva nada si no lo indican ellos, si no lo permiten ellos. Pues vamos subiendo. Por eso hacen tantos abusos y tantas
tropelías, ¿no? Pues vamos subiendo la agenda política, el tema de reglamentar el repetir las elecciones. Fíjate que vuelvo insisto sobre el mismo tema. O sea, en este momento, ahora sí que el balón está en la cancha de los magistrados del Tribunal Electoral. Aquí, fíjate, nosotros hicimos un ejercicio en esta semana en la edición Luces del Siglo, referente a quiénes son los magistrados de este tribunal. Por ejemplo, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, ella está vinculada al PRI, absolvió a Enrique Peña Nieto de promoción de su imagen anticipada en la elección intermedia en el 2009 y tiene una fuerte amistad con la primera dama Margarita Zavala y con el priista Manuel Fabio Beltrones. O sea, vemos hacia dónde va la balanza. Con el magistrado Constancio Carrasco Daza, él está vinculado al PAN y es primo del panista Diodoro Carrasco. Es gobernador de Oaxaca y era parte de la coordinación de campaña de Josefina Vázquez Mota. Flavio Galván Rivera es vinculado al PRI, defensor de Enrique Peña Nieto, autor del proyecto que avaló la elección de Uribe Ávila como gobernador del estado, pese a las impugnaciones del PRD. En el caso del presidente magistrado José Alejandro Luna Ramos, él está vinculado al PAN en 2006, avaló la elección presidencial que dio como ganadora Felipe Calderón, y en su juventud estuvo afiliado al PRI. Desde el 2005 estuvo afiliado al PRI, nombró presidente en agosto del 2011, o sea, ya tiene rato ahí. El magistrado Manuel González Oropesa, él está vinculado al PRI, presentó un proyecto por el cual se evitó congelar las cuentas del grupo financiero Monex. Previo a la elección presidencial, ahora Monex es señalado como parte de una triangulación de recursos ilícitos para la campaña de Peña Nieto. O sea, el otro magistrado, Pedro Esteban Penagos López, él está vinculado también al PRI. Durante la campaña del 2012 dio entrada a los recursos de apelaciones promovidos por el Tricolor, incluso los desechados por el IFE, por estos infundados. De esta forma sancionó a funcionarios federales por descalificar al PRI. Este fue Pedro Esteban Penagos López. Y el magistrado Salvador Olimpo Nava está vinculado al PRI y señalado como el confidente de Roberto Gil Suar, coordinador de la campaña de Josefina Vázquez Mota. O sea, más claro. De hecho, en este interesante, felicidades. En este ejercicio que hacemos nosotros, pues estamos viendo que hay un veredicto enunciado. Por eso no creo que se vaya a dar un cambio en lo que ya está. Pues ya está más que dicho que el señor Enrique Peña Nieto pues es el próximo presidente de este país, el ganador priista. O sea, no hay, mientras no volvemos a lo mismo, mientras en este caso el IFE no haya más participación ciudadana, no realmente que se rehén de los partidos, no vamos a hacer nada en este país. Claro. O sea, es una realidad, es una frustración que tenemos como ciudadanos, el no poder realmente alzar la voz y que se hagan cosas. En este caso no se pueden, tienen todo cooptado el propio poder. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo hacerlo? Claro, no, o sea, esto no acaba hasta que acaba, ¿no? Como dicen, hay que ver esto territorio perdido, o sea, todavía ahora sí que todavía estamos, ¿no? Y hay que seguir empujando las nuevas reformas que vienen. Y fíjate que tenés así, que hay que recordar, ¿te acuerdas de aquella marcha de la paz que hubo en la Ciudad de México hace algunos años? Donde varias asociaciones civiles se organizaron. Los que van de blanco. Exacto. Y bueno, veíamos ahí una organización como la de Magdalena Morera, la de la señora Wallace o el señor Fernando Martí. Finalmente tenían asociaciones civiles por una causa, por lo que sea, pero era la participación ciudadana lo que ahí era lo sobresaliente de estas asociaciones civiles. Y vemos que el propio gobierno fue diluyendo esa parte, porque terminaron sirviéndole al propio gobierno. Los cooptó, les dieron cargos, les dieron negocios. Es que, ¿te acuerdas? Cuando se hizo esa marcha, bueno, muchas de las gentes fueron, yo me acuerdo, o sea, porque realmente tengan ganas de participar, o sea, ante una marcha de la paz por la delincuencia que había en ese momento, bueno, porque estaba en el auge del tema de los asesinatos y demás, creímos que sí podríamos hacer, o sea, había una reacción del pueblo, ¿no? Pero vemos que se iba pasando el tiempo, se iba diluyendo. ¿Qué pasó con Cecilia? ¿Qué pasó con la señora Wallace? O sea, se fue diluyendo. Ahora en este momento prácticamente le sirve a poder. Fíjate qué hábil fue Felipe Calderón, fíjate. No me acuerdo, fue hace 3 años.
con este tema de la delincuencia, después de esta marcha de la paz, dijo, formó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Donde los vigilantes iban a hacer precisamente las acciones civiles, ¿ok? Obviamente iban a reportarle las instituciones policíacas a este Sistema Nacional de Seguridad, y los que iban a avalar de alguna manera eran precisamente las asociaciones civiles. Se hizo un gran evento, si tú recuerdas, en Palacio Nacional, donde se invitó a todos los gobernadores, a todo el sistema judicial del país, fueron obviamente las asociaciones civiles, y ahí el presidente Felipe Calderón nos dijo a todos los ciudadanos: nos vamos a coordinar, vamos a decirle a todos los gobernadores que se pongan a calificar a sus policías para que haya mejor, no fue, y quien va a avalar todo esto son las asociaciones civiles. Invitó a todos esos, a la señora Wallace, al señor Martí, a la señora Morera, o sea, todos participaron, ¿ok? Vimos hace menos de 6 meses, donde hubo otro evento en el Palacio de Minería en la Ciudad de México, donde los convocó, ahora la que convocó fueron asociaciones civiles, para regañar de alguna manera a los gobernadores por no haber llevado a cabo todas esas cambios dentro del sistema policíaco que tienen sus estados, en las calificaciones de sus policías, por no pasar los controles de confianza y demás. ¿Qué vemos? Finalmente, el propio presidente utilizó las asociaciones civiles, porque ellos iban a ser los jueces, y ahora les dijo, pues yo no tuve la culpa, la lana estuvo para los estados. Quien no participó fueron los gobernadores, ahora ustedes exíjanles. Claro. Fíjate qué habilidad, porque se utilizó, pero esa habilidad, y no se llegó a nada. Pero esa habilidad para la maldad, ¿no? Porque realmente los resultados han sido pues nulos, porque ni se ha logrado la calificación, pura ni pasar los controles de simulación, confianza, nada. Pero vaya, ante la ciudadanía, chava, ante nosotros seguimos, además, utilizan a las organizaciones civiles, y por eso no hay realmente una participación conjunta. Pero por eso, en el fondo, otra vez están las ideas. ¿Cuáles son las ideas de esas asociaciones civiles? Solamente la muerte de algunos de sus familiares. Es cuando hay reacción. Sí, porque desde el punto de vista de las ideas, pues en el mundo ha habido una evolución de las ideas para aplicar la democracia, que es la voluntad popular, que es consultar al pueblo, a las mayorías, que las mayorías vayan marcando el ritmo, la ruta, los objetivos. Esas son las ideas. Entonces, cuando no hay ideas en las asociaciones civiles, más que se juntan porque hubo dolor ahí muy, muy personal y grave desde el punto de vista sentimental, pero si no hay ideas, pues entonces no camina. Por eso Andrés Manuel sí tiene ideas muy firmes, y pese a todas las traiciones, y pese a toda la soledad, y pese a que están callados los que había propuesto para formar parte de su gabinete, él persiste en una lucha pacífica y legal. Nada más que no es el único actor, hay muchos actores atrás, afuera, cada quien con su propia idea y luchando a su manera por derrumbar este muro de la ignominia que hay en el país. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, pero para allá va a caminar. Sí, no, completamente de acuerdo. A mí me vienen 2 cuestiones. A mí me queda clarísimo que las asociaciones civiles tienen mucho ímpetu, que por cierto faltan los partidos políticos, pero en las asociaciones políticas, en las asociaciones civiles hay mucho ímpetu, pero falta mucha capacitación. Mi pregunta que arrojo, ¿no?, que planteo es, ¿ustedes creen que es conveniente la capacitación? Por supuesto que sí, pero el adoctrinamiento de las asociaciones civiles. Por supuesto, claro. Adoctrinamiento. Sí, o sea, ¿cuál va a ser el modelo de asociaciones civiles en México? Contando obviamente con la plataforma de capacitación, ¿no? Es que una asociación civil que no tiene ideas, en esa batalla de las ideas que no son propias de nadie en lo personal y de un país, son las ideas universales que se han venido desarrollando a lo largo de la historia, que hacen que el hombre pueda pensar y en aplicar algo que responda a los intereses de la mayoría. Sí, es muy simple. Sí, son las ideas que se van acuñando en todos los niveles de todos los temas de la sociedad. Pero si unas son sin ideas, pues no sirve para nada. Lamentablemente, en ese sentido, las que han agarrado, vamos a decir,
un poco de fuerza, estas asociaciones civiles que vemos actualmente o que están en el escenario actualmente en nuestro país, ha sido no por esas ideas, Chava, ha sido porque nos ha afectado, porque en lo personal nos ha afectado por el tema de delincuencia, por lo que tú quieres, pero no hay realmente por una en algunas sí, en algunas sí, por ejemplo la de los derechos humanos. Esa es la parte. La de los derechos humanos es un derecho universal. No, claro. ¿Entiendes? La dignidad. Es decir, ahí hay ideas muy firmes. Hay otras que no, ¿verdad? Otras que nomás se andan acomodando a ver qué agarran. Se agarran un contrato, se agarran algo, pero debe haber ideas. Es decir, es como un político sin ideas, un político que no estudia la historia, que no estudia los clásicos de la política, que no teoriza, pues no puede hacer práctica, ya no digamos revolucionaria, sino práctica democrática, práctica social, práctica constructiva. Es un político hueco, man. Por eso la batalla de las ideas que se da en la sociedad, eso es la parte elemental de los debates políticos. Porque no es debatir las formas, sino el fondo de las cosas. Sí, por eso es una vergüenza. Porque por eso uno dice, bueno, a ver, un gobernador, ¿qué estudia el gobernador? ¿Cuál ha sido su formación? ¿Con quiénes se junta? ¿Quiénes lo asesoran? Y entonces te darás cuenta de que es un gobernador pésimo, porque no más nada más que en la farándula, porque se siente súper poderoso, porque todo el mundo le hace loas. Pero un buen político tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que tener presente que se trabaja para la historia, no para el momento, no para las circunstancias, y que si quiere trascender, pues tiene que tener ideas fuertes, sólidas. Fíjate que después de todo esto, yo a veces llego a la conclusión, en esa frustración que se tiene, en que cada pueblo tiene el gobernador que se merece. Fíjate que estoy tan decepcionada de lo que ha pasado en toda esta elección, que es cierto, porque después de Ernesto Zedillo, o sea, Vicente Fox, que esperábamos un cambio, pues nos fue peor ante un tipo también ignorante. Claro, ahí lo que tenemos que es que es una frustración, mi querido Cristian, o sea, la verdad. Es que también hay que entender de que una persona no va a cambiar las cosas. No digo que cambie. Entonces, a mí... Para eso están las instituciones y para eso se supone que hay una conversación, o sea, se tiene que hacer, pero no puedes, o sea, ante una figura presidencial, en lo que tú mencionabas, si no está preparado, si no es un hombre, o sea, por lo menos que tenga noción de lo que hacer, o sea, que sea prudente. ¿Estás de acuerdo? No. O sea, ¿cómo? Hay que recordar cuando dijo Fox que no hay que leer. Es una barbaridad terrible. No, pues ve lo que hizo en las escuelas y en los libros de texto, o sea, ante eso, o sea, ¿qué futuro nos espera a nuestros niños? O sea, y con Peña Nieto pasa lo mismo, ¿no? No es una gente mismo. Culta, ni con lectura, ni con... es decir, cada decisión que tome, ya imagino asesorado por su hija. No, por su esposa, o por su mujer, o por quienes, ¿no? Es decir, pobre país, sin lugar a dudas. Pues así llegamos al final de este cuarto programa de Batalla de las Ideas. Nos vemos en la próxima, Normita. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias. Gracias, Cristian. A la orden, aquí estamos.